todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Laura Ferro y os doy la bienvenida a este vídeo noveno de la serie Reorientación Estratégica, y el compartir de hoy tiene como título La gnosis culturizada. En el primer vídeo de introducción de la serie hablé de que dedicaría la mitad de los vídeos a temas que nos atañen a todos como virias y que tienen más que ver con la cotidianidad, con la vida privada de cada uno, para poder reorientarnos en temas más personales, ¿no? Como el tema de la salud, el tema de cómo gestionar la economía desde que la SH llega a la vida de uno, cómo vincularse con la familia, con los amigos, en un vídeo más adelante con la pareja. Y luego otro grupo de vídeos iban a estar más enfocados en cómo el viria en el proceso de reorientación va gestionando, digamos, su vinculación con su propia gnosis a través de los textos gnósticos. Y por eso me detuve también en algunos vídeos a hablar del tema de los grupos, de la orientación, de los textos gnósticos tergiversados. Y en el vídeo anterior hablé desde el lugar interno, un poco desorientado y confuso, desde el que a veces tratamos de liberarnos dejando al sujeto consciente al mando del proceso de orientación y liberación. Y en complementación a esos últimos vídeos, unos más enfocados en los textos, en cómo la sinarquía, o los gnósticos que estaban con Moyano en la orden tirodal en origen, cómo de alguna manera se manipularon los textos o se extrajeron partes de ellos o se cambiaron los significados y se trataron de literalizar todos los contenidos alegóricos, que también hablé de ello en otro vídeo. Por tanto, el viria, en su proceso de reconexión con su propia gnosis, que es facilitada a través de la obra de Moyano en este caso, tiene que lidiar con un montón de trampas, como son la tergiversación de los textos gnósticos o el lugar incorrecto, digamos, desde el que trata de partir en su proceso de orientación, dejando al alma al mando. Y hoy en este vídeo me voy a enfocar más en la gnosis culturizada a través de las prácticas que los virias realizamos en este proceso de orientación, porque lo primero, por supuesto, es la lectura de los textos. Después se activa, ¿no?, el recuerdo del origen, la hostilidad esencial, todo el proceso del que llevamos tanto tiempo hablando, y el viria empieza su proceso de reorientación con todos sus tropiezos, sus fallos, sus aciertos, lo que implica, ¿no?, todo caminar, en este caso hacia atrás, con la cantidad de celadas y de trampas que hay por el camino, ¿no? Y ahora toca detenerse en ver, una vez que ya hemos leído, una vez que ya la hostilidad está activada, una vez que aparentemente el viria está conectado con su compromiso y está responsabilizado de su propio proceso de liberación, ¿qué ocurre con esas prácticas que realiza o con esos grupos con los que se vincula? Porque es la actitud del viria en el proceso de despertar y de reorientación la que va a determinar el éxito, por así decirlo, de la liberación. Así que vinculando este vídeo, no con el anterior, que me confundí, el anterior estaba dedicado al tema de las relaciones con familia y amigos, sino el penúltimo vídeo en el que hablo de la actitud interna desde la que debemos enfrentar, por así decir, el proceso de orientación y liberación. Vinculado con ese vídeo, parto de lo que planteaba allí sobre la importancia de que desde el yo del espíritu se domine al alma en el proceso de orientación. Partiremos, por tanto, de recordar que el sujeto consciente no es el que está al mando de la liberación, porque en el momento en el que eso ocurra, por fatiga de guerra, por desorientación o por mala gestión del propio proceso de orientación, el viria va a caer en actitudes lúdicas y sacralizantes. Y para poder entender esto me voy a detener en hacer un pequeño resumen. Por supuesto, nunca es sustitutivo de la lectura directa de esta parte de fundamentos, donde Moyano habla de la tipología Averro en la ética noológica del viria y se refiere al tipo lúdico, al tipo sacralizante y al tipo gracioso luciférico. Entonces, con este marco y este contexto, terminaré el vídeo
tratando de llevar a la práctica, digamos, este marco contextual teórico, ¿no? Traído por Moyano, para desde lo que yo he vivido, desde que la SH llegó a mi vida, compartir con vosotros lo que comprendo que son actitudes lúdicas y sacralizantes que todos en algún momento del proceso de orientación o de desorientación hemos tenido y que es urgente que reconozcamos para poderlas de alguna forma revertir y que sea el tipo luciférico el que guíe nuestro proceso de liberación. Recordemos en este punto que la sabiduría hiperbórea es una guía para liberar al espíritu de la ilusión. Y en ese proceso el espíritu de lo primero, de lo que se tiene que liberar, es de la perspectiva del sujeto consciente, que es el que trata de llevar al yo perdido hacia una evolución, haciéndole confundirse con que eso es una orientación y liberación. ¿Y cómo podemos diferenciar cuándo nos mueve el espíritu o el sujeto anímico en el proceso de orientación? Es solamente la mine, el recuerdo del origen en la sangre, lo que va a asegurar que el Virya sea capaz de sobreponerse sobre el dominio del alma y que empiece a ser el espíritu el que domine el proceso de orientación, porque si no es así, el alma va a acabar llevando al Virya hacia actitudes lúdicas y sacralizantes que lo único que van a hacer es desorientarlo aún más. De modo que se hace imperativo que el Virya en proceso de despertar y de orientación correcta tome el control desde el yo de su propio proceso de orientación y desde ahí pueda dominar al alma. Y claro, muchos nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿y eso cómo se hace? Pues eso es lo que queremos. Es muy difícil, por no decir imposible, que eso ocurra mientras el Virya no haya tenido el contacto esotérico con su propio yo, pues la única manera de quitarle el mando y el control de la liberación al sujeto consciente es que el Virya haya experimentado gnósticamente su propio yo perdido en conexión ya con el yo infinito, y eso se logra con práctica, ¿sí? En uno de los siguientes vídeos voy a hablar sobre unas propuestas de meditación que, bueno, a mí me están sirviendo para ir regresando a esa autorreferencia y potenciando la conexión del yo perdido con el yo infinito, porque si no es a través de esa experimentación no se encuentra la voluntad necesaria para que sea el espíritu el que domine el proceso de orientación y liberación. Y junto a la voluntad también el Virya tiene que activar esa hostilidad esencial que lo conecte con su potencia y con su determinación de ser él, desde la parte más pura de sí mismo, el que dirija el proceso de orientación. Una hostilidad esencial que no es más que poder volitivo concentrado en uno mismo. Una hostilidad que la sinarquía trata de convertir en rabia, en indignación, en frustración, llevando a los guerreros perdidos, a los Viryas dormidos o en proceso de despertar, a tratar de luchar en el Valplatz, a enfrentarnos con otros, incluso con la sinarquía o con los demonios o con tu vecino, no importa. Y al final esa hostilidad es la que debemos dirigir hacia adentro, cada Virya, sabiendo que el enemigo está dentro y sabiendo que es esa hostilidad pura, en unión con la voluntad, la única que puede dominar al sujeto consciente que trata de hacerse con todo el proceso de orientación y liberación. Tenemos que elegirnos a nosotros mismos como Viryas desde el recuerdo en la mine, desde la presencia del origen en nuestra sangre. Es el momento, es el kairos de elegirnos a nosotros mismos, y eso solamente es posible si aplicamos esa hostilidad esencial dentro hacia todo lo que no es yo. Y en este vídeo el foco está puesto en esas actitudes lúdicas y sacralizantes que no responden al yo verdadero y que son muy habituales que tomen los Viryas, bien porque estén confusos por pertenecer a grupos o porque están de alguna manera referenciados a supuestos líderes que tienden hacia esa sacralización o hacia esa actitud lúdica. Es momento de darse cuenta de dónde uno está, porque si no reconocemos con honestidad el punto de partida, erróneo seguramente, porque todos estamos confusos, tenemos que reconocer ese punto de partida nada orientado, desde el que estamos tratando de
orientarnos correctamente, pues si no tenemos ese acto de pureza y de impecabilidad con nosotros mismos, diciendo, pues mira, sí, hasta ahora, sin darme cuenta, bien porque estaba confusa, cansada, fagocitada, pues he tenido una actitud lúdica aquí y aquí, o aquí estoy cayendo en una sacralización. Hay que verlo y tener la valentía y la honestidad de darnos cuenta, porque solamente así vamos a poder revertir esas actitudes internas y conectar con la actitud graciosa luciférica, que es la que auténticamente nos va a conducir hacia la orientación correcta y hacia la liberación. Bueno, muy bien, vamos a adentrarnos en lo que Moyano, en la sección de fundamentos dedicada a la ética noológica, habla de la tipología Averro, ¿sí? Que es donde clasifica a los virias en lúdicos, sacralizantes y graciosos luciféricos. Y antes de entrar en esta tipología, recordemos qué es un símbolo sagrado, porque las actitudes que el viria adopta ante este símbolo sagrado son las que le conducen a convertirse en un viria lúdico, sacralizante o gracioso luciférico. Por tanto, es importante que recordemos que un símbolo sagrado es una verdad metafísica del más alto orden y que aparece ante el yo perdido y genera una impresión y una confusión momentánea en el yo perdido, y frente a la mirada atónita del sujeto consciente, ese símbolo sagrado va a dar la apariencia de que crece en tamaño, pero es solo una ilusión, porque los símbolos sagrados no son pequeños o grandes, sino que son potentes o impotentes para impactar y alcanzar tanto al sujeto consciente como al yo perdido. Por tanto, lo que produce la perplejidad en el viria es la potencia de algunos símbolos, y la única manera de interrumpir el proceso de crecimiento del símbolo sagrado es a través de la acción volitiva del yo. Y es desde ahí, desde donde vamos a detenernos, sobrevolando un poquito el planteamiento de Moyano sobre en qué consiste el tipo lúdico, el tipo sacralizante y el tipo gracioso luciférico, de qué manera el viria se comporta desde estas tres actitudes ante el símbolo sagrado. Una de las actitudes que el viria en proceso de despertar y de orientación puede tener ante la emergencia del símbolo sagrado es la actitud lúdica. Cuando ese símbolo sagrado se presenta ante el sujeto consciente y ante el yo perdido, que recordemos que el yo perdido está subsumido en el sujeto consciente, ¿no? Esa es la clave del encadenamiento. Cuando el viria asume la actitud lúdica, siente una ambivalencia frente al símbolo sagrado. Por un lado, siente curiosidad, siente atracción, y por otro siente miedo. Y lo que hace de forma instintiva es degradar al símbolo sagrado, y esa degradación del símbolo tiene un efecto desastroso sobre la conciencia del jugador sacrílego. Luego lo vamos a ver un poquito más en profundidad, pero sobre todo en los fundamentos es donde está mejor expuesto, y siempre invito a que uno vaya a la fuente, ¿no? Simplemente aquí trato de extraer el planteamiento básico para poner el marco desde el que ofrecer mi discernimiento a través de mi propia orientación y desorientación en esto de ser jugador sacrílego, de ser lúdico, sacralizante, ser o no viria, gracioso, luciférico, ¿sí? Otra catástrofe que afecta al yo del espíritu en el proceso de orientación es caer en la actitud sacralizante. Y esto ocurre cuando, una vez que emerge el símbolo sagrado, el viria no tiene como antes con la actitud lúdica miedo, sino lo que tiene es admiración. De pronto siente que está ante algo mucho más grande que él, algo sagrado, una manifestación de la divinidad, y adopta una actitud de sumisión, de sublimación del símbolo y de contemplación extática. Y ahí nos llevan las meditaciones que provienen de Oriente, ¿no? A una contemplación pasiva del símbolo sagrado, que lo que hace es debilitar la voluntad del yo, y a medida que la voluntad del viria se va debilitando, el símbolo va creciendo y el viria adopta una actitud desde su alma de yo soy menos, el símbolo es algo mucho mayor que yo, y empieza la adoración, y esa cancelación de la voluntad lleva a que el yo perdido acabe subsumido en la conciencia y acabe fagocitado
y cancelado y anestesiado por el símbolo sagrado. Y aunque por supuesto esto es una catástrofe para el espíritu, nos lo venden desde la espiritualidad de pacotilla, ¿no? Desde la alta jerarquía blanca y desde todo el manejo desde Shambhala, ¿no? A través de la espiritualidad, de las meditaciones, nos lo venden como una sublimación extática, ¿no? En el momento en el que uno se funde con el yo, llega al samadhi, llega al séptimo chakra, todo lo que sabemos también de la kundalini, implica una cancelación de la voluntad total del espíritu y ya no hay posibilidad de que el espíritu despierte y se oriente y se libere, ¿sí? Así que todo lo que la sinarquía nos vende como una máxima estática, ¿no? Como una fusión total con eso que consideramos mayor, es una actitud sacralizante que está condenando al yo perdido a no poderse orientar jamás. Y llegamos a la tercera actitud, que es realmente la que los viryas deberíamos tener para que el proceso de orientación sea el adecuado y para que el yo logre trascender toda esa fagocitación hacia la que nos quieren llevar los símbolos sagrados. Cuando el símbolo sagrado emerge ante el virya, que tiene una actitud graciosa luciférica, claro que en un primer momento impacta el alma, igual que le ocurre a los viryas que mantienen las otras dos actitudes. La diferencia aquí es que el virya enseguida, una vez pasada la perplejidad inicial, sabe que tiene que actuar. Es una actuación que el virya presiente, que va a ser trágica, y para darse valor sonríe y actúa sonriendo o incluso riendo. En ese momento la risa es la que ejecuta la transmutación, porque el hecho dramático pasa a convertirse en un hecho cómico. Y si la actitud lúdica se basaba en el temor y la actitud sacralizante se basaba en la sublimación y la admiración, la actitud graciosa luciférica se asienta en el valor. Porque el furor berserker que el virya necesita en ese último grito que tendrá que dar antes de liberarse por completo de las fauces de este mundo material y del demiurgo, ese furor berserker solamente se alcanza si el virya mantiene presente la actitud graciosa luciférica. Una actitud que es característica del linaje hiperbóreo, una actitud ética que es el preámbulo de la aislación del yo. Y dentro de este tipo gracioso luciférico es importante resaltar la presencia y la importancia del valor, porque el valor noológico es la voluntad graciosa manifestada por el yo en el acto ético fundamental del virya, que no es otro que la actitud del yo ante el símbolo sagrado. Y antes de la emergencia del valor, el virya gracioso luciférico tiene que reconocer que entre su yo perdido y el símbolo sagrado hay una tensión generada que tiene una cualidad dramática. El reconocimiento de esto es fundamental, porque solamente reconociéndolo es que el valor se va a poder aplicar desde la voluntad graciosa. Y como siempre decimos, es fundamental en el proceso de orientación para tener ventaja estratégica el conocer al enemigo, y en este caso urge que el virya conozca y recuerde qué es lo que trata de hacer sobre él el símbolo sagrado a través de todo ese contenido dramático que le trae. Un drama que trata de captar al sujeto consciente por un lado y por otro lado trata de fagocitar y de cancelar y de anestesiar totalmente al yo perdido que está subsumido en ese sujeto consciente, ¿sí? Y es la voluntad graciosa la que activa ese valor noológico en el virya, dotándole de una fuerza extra para poder cancelar esa tensión dramática, para evitar la evolución del símbolo sagrado, para evitar que siga creciendo y para evitar que capte también al sujeto consciente. Y a esta voluntad se la denomina graciosa porque proviene de la gracia del espíritu, proviene del paráclito. Y es la voluntad y la gracia que permite la construcción de la esfera Ere alrededor del Selbst. Y este valor del virya gracioso luciférico es un valor que emerge interiormente, porque es un valor que es inherente al espíritu que somos. No es una actitud exterior, ni es una postura psicológica, es algo que todos como viryas tenemos
como parte de nuestra propia esencia, lo que ocurre que la sinarquía, la cultura externa e interna, nos hacen olvidar ese valor y sustituirlo por temor o sustituirlo por admiración, induciéndonos así a dejar de lado la actitud graciosa y tomar la actitud lúdica o la actitud sacralizante que nos acaba desorientando y quizá perdiendo para siempre. Así que resumiendo, en esta tipología Averro de la que habla Moyano, hay un orden cualitativo, dentro del cual en la posición superior estaría el tipo gracioso luciférico, pues es el que está mejor orientado hacia el origen. Le seguiría el tipo sacralizante en segundo lugar y por último el tipo lúdico, que sería el que está más desorientado de todos. Bueno, muy bien, una vez que hemos establecido a través de la tipología Averro que nos ofrece Moyano, hemos establecido este marco contextual que va a contener el propio proceso de orientación del Viria, ahora me voy a detener un poco a compartir de qué manera en la práctica los virias, yo incluida, por supuesto, porque todos estamos en proceso de orientación, todos estamos desorientados en mayor o menor grado y, como decía antes, urge que ejecutemos un acto supremo de honestidad y de impecabilidad con uno mismo para reconocer dónde estamos cada uno, porque solamente desde ese reconocimiento podremos elegir estar en otro lugar, ¿sí? Es decir, tenemos que ver cuáles son esas actitudes lúdicas y sacralizantes que nos llevan a exoterizar lo esotérico, que nos llevan a culturizar la gnosis, de aquí el título del vídeo, que nos llevan a banalizar lo que es increado, que nos llevan a materializar lo que no tiene forma, ¿sí? Que es precisamente lo que quiere que hagamos la sinarquía. Ellos nos están constantemente alejando del recuerdo del origen, nos mezclan para confundirnos, para que nuestra sangre pierda la pureza y la mine que nos conecta con el recuerdo primigenio, ¿sí? Así que es nuestra responsabilidad reclamar esa actitud graciosa que es la única que puede mantenernos la sangre activa y fuerte y la actitud correcta ante el símbolo sagrado. Y veamos de qué manera todos llevamos a la práctica en nuestro cotidiano, en nuestra vinculación con los grupos o con otros virias o con la propia gnosis, de qué manera llevamos a cabo una culturización de lo que es inherente, innombrable, incognoscible y que forma parte del espíritu, porque esa degradación de lo divino es lo que nos pierde y nos mantiene atrapados aquí en la materia. Así que es momento de la fortaleza, de la valentía de ver dónde estamos para poder revertir esa confusión. Así que nada de lo que diga ahora tiene una intención ni de ofender a nadie, ni de criticar a nadie. Por supuesto, las almas que estén dispuestas y que estén programadas y que tengan el comando de los virias para estar siempre en la confrontación o en la observación de a ver cómo el otro me ofende o a ver qué dice Laura, se está atacando a... No voy a entrar ahí, pero sí desde mi propia experiencia, porque en el año y medio que llevo en la sabiduría hiperbórea ha sido muy intenso, lo he vivido todo de forma muy práctica enseguida, porque al vincularme con tantos virias a través de mis vídeos, a través de mi pertenencia a los grupos, bueno, eso ha generado un aprendizaje acelerado, lleno de tropiezos, lleno de errores, lleno de aciertos también, en fin, y desde ahí es desde donde comparto la comprensión de la propia actitud que yo he llegado a tener lúdica y sacralizante hasta que me he ido pudiendo colocar en la actitud correcta del viria, que es la graciosa luciférica. Y es que estar en grupo, por un lado, bueno, conforta mucho al alma, porque el camino de la sabiduría hiperbórea ya sabemos que es un camino muy duro, no es para cualquiera y por tanto nos aísla mucho de nuestras relaciones, de nuestro contexto, de nuestra familia, de nuestros amigos. Y claro, hay una parte ahí que entra en pánico y que busca la vinculación a través de grupo, ¿no? Y bueno, pues es legítimo hasta ese punto. La cuestión es que no nos damos cuenta de que las actitudes lúdicas y sacralizantes que conducen a la desorientación
tienen el caldo de cultivo perfecto en los grupos. Cuando uno lee en silencio y lleva a cabo su proceso de forma individual, es mucho más difícil que caiga en la parte lúdica y sacralizante. Porque en los grupos, si hay una interacción en donde de pronto se pasa de un compartir, digamos, de verdadero contenido gnóstico a un buenos días, buenas tardes y a un jugueteo social, se está predisponiendo a los virias a que al final no terminen de adquirir una actitud responsable con su propio proceso de orientación y liberación y de lectura de la obra de Moyano y caigan en actitudes lúdicas, ¿sí? O igualmente caigan en la sacralización de esos supuestos líderes que están llevando los grupos, ¿no? Y en ese caso se le está dando el poder al sujeto anímico que queda subsumido y queda subyugado al otro que consideramos superior y perdemos potencia volitiva desde el yo, ¿sí? Compartiendo pues con vosotros lo que hasta ahora ha sido mi propia experimentación en el mundo de la orientación o desorientación y reorientación en la sabiduría hiperbórea, decir que una tentación que lleva al viria a asumir, quizás sin saberlo, una actitud lúdica, que recordemos, en esa clasificación sería la que está más baja, más perdida y desorientada respecto al origen, sería esa atracción que de por sí traen muchos virias ya de la época de la nueva era y que en otras ocasiones es inducida y potenciada por dinámicas grupales, cuando tratamos de salir al astral, tratamos de buscar fuera una perfección, una sublimación de algo que creemos superior, porque no lo estamos encontrando dentro. Estamos cayendo en la trampa de la que ya hablé hace 2 vídeos, de la expansión de la conciencia, ¿sí? Llevando a fundirnos con el conocimiento supremo o con una capacidad máxima de ver, ¿no? De virias que se proyectan en el astral y van a visitar a otro viria a ver qué está haciendo, a vigilarlo desde arriba, desde el astral. ¿A qué estamos jugando? Estamos creyendo que eso nos está liberando y potenciando desde el espíritu, cuando en realidad lo que estamos haciendo es adentrándonos en un nivel más sutil de la realidad demiúrgica. El astral es el inconsciente del demiurgo y no nos damos cuenta de eso, pero como esa conexión con el astral, con otros planos, con otros seres o con otras percepciones nos lleva desde el alma a creer que nos estamos mejorando, creemos que nos estamos orientando y lo único que estamos haciendo es poniendo sentido a la parte nuestra creada que quiere efectos especiales. Al alma le encantan los efectos especiales, tener experiencias místicas, entre comillas, que no lo son, porque mientras provienen del anhelo del alma nunca hay un misticismo verdadero. Hay solamente una espiritualidad de pacotilla, hay un disfraz hiperbóreo que no es puro, porque en realidad lo que se está queriendo es aumentar la parte egoica, no de la voluntad egoica del yo, sino de ese sujeto anímico que quiere sentirse importante, que quiere que otros le pongan sentido, y todo ese juego de ejercicios en el astral muchas veces lo que está haciendo es perdiendo a los virias en un mundo, en un ámbito que le puede fagocitar y donde el viria se puede perder. El camarada Quinto me decía, lo de jugar en el astral tiene mucho riesgo hasta que el viria no tenga la voluntad absolutamente afianzada en sí mismo. Y el mayor acto de voluntad que puede haber es leer la obra de Moyano. Así que si uno ha leído 2 o 3 veces Belicena y Fundamentos, ya tiene quizá, bueno, la posibilidad de asomarse al astral si hace falta en un momento dado, pero mientras no tengamos esa voluntad tan firme en nosotros, el astral es un espacio en el que realmente nos podemos perder, en el que solamente estamos sublimando la expansión de conciencia y por tanto fortaleciendo sin darnos cuenta el atrapamiento del espíritu en el alma. Vista ya la actitud lúdica en la que de forma práctica podemos caer sin darnos cuenta o dándonos cuenta y permitiendo que una parte de nosotros goce con esos viajes astrales, junto a eso, como virias, tenemos el riesgo de adoptar una actitud sacralizante que en este caso viene muchas veces inducida desde fuera al principio por la sinarquía, y es el camarada Berserker el que en alguno de sus vídeos comenta cómo la sinarquía, aprovechando que el yo
todavía no ha salido de la conciencia, va a convencer al carcelero del espíritu, que es la psique, para que lleve al viria a sacralizar, a que sacralice los símbolos hiperbóreos, que es lo que ya hablamos en el vídeo sobre la tergiversación de los textos gnósticos, cómo la sinarquía nos lleva a convertir Tirodingibur, que es el símbolo sagrado del viria, en un símbolo sagrado, pero no hiperbóreo, no increado, sino que lleva al viria a acabar alabando a ese símbolo y llevando al viria a que se consagre al símbolo, quedando el espíritu bajo el dominio de la psique. Y el viria, sin darse cuenta, va a estar desarrollando una actitud sacralizante ante los símbolos hiperbóreos que no va a poder negar porque ha percibido en origen, al empezar a leer los textos gnósticos, ha percibido la verdad en su sangre y ya no va a atreverse, ni siquiera se le va a pasar por la cabeza dudar de que esos símbolos realmente son sagrados y que por tanto tiene que poner su yo del espíritu al servicio de esa sacralización. Cuando en realidad los símbolos hiperbóreos, por ser verdaderamente esotéricos e increados, no están nunca sujetos a la parte gráfica, a la parte geométrica, no hay que comprenderlos de forma lógica, hay que experimentarlos de forma gnóstica. Pero claro, el viria, entre que tiene fatiga de guerra, entre que quiere acción porque no ha comprendido que la auténtica acción de liberación ocurre en silencio, en el interior de sí mismo, quiere acción, quiere acciones contundentes externas, ¿sí? Y puesto que en fundamentos ya vimos cómo la parte práctica está excluida, va a adoptar, le va a resultar muy tentador las propuestas de algunos grupos que llevan a, por ejemplo, el tema del yoga rúnico, a representar a través del cuerpo a las runas y inducen en el viria la creencia de que eso lo va a purificar, de que eso le va a llevar a un éxtasis rúnico, y claro que se va a sentir el viria mejor porque todo ejercicio físico, incluso el yoga, bueno, libera endorfinas y dopamina y nos va a ayudar a sentirnos mejor. Pero eso no significa que eso le esté haciendo ningún bien al espíritu, porque en el momento en el que estamos utilizando las runas para algo físico, para algo material, las estamos culturizando y por tanto están perdiendo toda su potencia noológica. Y aquí es donde viene un desmontaje que a mí en principio me impactó, porque yo, dentro de estos grupos, bueno, pues usábamos las runas para crear la arquémona visualmente o en los ojos o alrededor del cuerpo cada mañana, como una práctica, ¿no? de irnos vinculando con las runas pues para ir fortaleciendo la voluntad o protegernos, ¿no? de posibles interferencias álmicas, tanto personales como de otros, ¿no? Hasta que me di cuenta, una vez que también salí de ese egregor, y a través, ¿no? del discernimiento del camarada Berserker, que decía, cuidado con las patrañas sinárquicas de creer que las runas resignan. Las runas no sirven ni para aislar al yo, ni para resignar al sujeto consciente, ni para autoiniciarnos, porque la experimentación gnóstica no tiene nada que ver con las runas. Uno puede tener una experimentación gnóstica de vinculación del yo perdido con el yo infinito sin que las runas estén presentes. Lo único que falta es la hostilidad esencial. En el momento en que nuestra hostilidad esencial, que es inherente al espíritu, se activa, las runas noológicas se hacen presentes en la sangre, manifestándose de forma metafísica en la sangre pura. Pero hasta que eso no ocurra, tratar de usar las runas como si fueran mancias, de forma exotérica y cultural, lo único que está haciendo es induciendo al viria a adoptar un objeto cultural, convirtiendo al viria en un viria sacralizante que hinque sus rodillas ante el símbolo hiperbóreo convertido en un símbolo sagrado, que es precisamente lo que el viria, con la actitud graciosa luciférica, trata de trascender, el símbolo sagrado. Por tanto, todo lo que nos lleve a sacralizar un símbolo, ya sabemos que es una gran trampa. Y las runas, utilizadas para resignar o para aparentemente aislar el yo, están perdiendo todo su valor increado, toda su potencia, toda su realidad teúrgica.
¿Qué es lo que quiere la sinarquía? Cuando muchos me escribís, me pedís información sobre las runas o libros sobre las runas, yo lo que propongo desde lo que yo he hecho conmigo misma es, en principio, no leer siquiera nada sobre las runas, porque todo lo que sea una clasificación de esta runa sirve para esto, esta runa para lo otro. Estamos convirtiendo las runas como si fuera una carta de tarot, como si fuera cualquier otra manera de adivinación, cualquier otra tendencia oracular, que es lo que está buscando constantemente el alma, saber el futuro, saber qué va a pasar, cómo me va en el amor, cómo me va en cualquier otro ámbito, en el Valplatz, ¿sí? Y aunque no las utilicemos con esa intención, aunque aparentemente la intención sea pura, que es la de neutralizar el efecto del alma sobre nosotros o la de facilitar la aislación del yo, no es real. Las runas no se pueden utilizar de esa manera. Las runas son increadas, son el reflejo del origen en nosotros. Las runas están dentro y van a ir emergiendo en el recuerdo de la sangre a medida que los virias vayamos leyendo la obra de Moyano, ¿sí? Y para mí al menos es un proceso muy mágico que de pronto una mañana en mi rato de meditación, de silencio, de oscuridad, me aparece una runa delante y ni siquiera a lo mejor sé lo que significa. Ellas solas se van manifestando cuando llega el Kairos. Se trata de permitir que lo increado impacte en nosotros para transmutarnos y no que nosotros, desde lo creado, tratemos de bajar, de manipular y de utilizar las runas que son divinas, que son increadas, que son noológicas y convertirlas en cultura, que es lo que quiere la sinarquía, que convirtamos todo lo puro en una práctica banal. Y no es que las runas no actúen sobre el viria, claro que sí. Las runas noológicas actúan sobre la sangre del viria, la sangre astral, que es donde está impreso, por así decir, el recuerdo del origen. Y es a través de la pureza de esa sangre que el yo se va aislando del sujeto consciente y que puede ocurrir la autoiniciación, pero nunca va a venir desde fuera inducido por la aplicación o el uso de las runas como meros símbolos geométricos, sino es algo que tiene que emerger desde dentro a través del propio proceso de purificación sanguínea. Y sí, precisamente las autoiniciaciones consisten en la activación en la sangre del viria de todas esas runas que van a irle posibilitando la conexión con lo metafísico, con lo esotérico, con el origen que está en su propia sangre, en la min, en el recuerdo que le habita y que tiene que ir rescatando del olvido. Y esas runas son las que van a permitir que sea el yo autorreferente del viria el que pueda dominar a ese sujeto consciente y a través de esa dominación el espíritu quede siempre ya por encima del alma, el yo aislado de la psique del sujeto consciente y desde la experimentación de la existencia genuina poder construir esa esfera ere de puro valor. Y claro que todo esto es posible. Potencialmente está en nuestro espíritu la posibilidad y la realidad de orientarnos y liberarnos. Pero sabemos que cuanto mayor sea la determinación del viria, mayores van a ser las celadas que la sinarquía nos tienda, bien sea desde fuera a través de la manipulación de los textos, o bien sea infiltrados en grupos, o bien sea desde dentro, desde el alma de cada viria. Pero no podemos olvidar que la sinarquía lo que quiere es convertir a los virias en lúdicos y sobre todo en sacralizantes, porque la sinarquía es una casta sacerdotal que lo que está haciendo es aprovechando que el yo del espíritu todavía está sumido en la conciencia del sujeto, que todavía está identificado con el alma, para llevar al viria a esas actitudes que lo alejan de la graciosa luciférica, que es la que verdaderamente puede cancelar al símbolo sagrado y trascenderlo. La casta sacerdotal, que es la sinarquía, nos recuerda a Berserken en alguno de sus vídeos, lo que intenta es sacrificar al espíritu. Quiere que el viria se arrodille ante el camino hiperbóreo en vez
de caminarlo. Y eso lo consigue a través de la actitud lúdica, convirtiendo a Elviria en un jugador sacrílego, o a través de la actitud sacralizante, convirtiendo a Elviria en un adorador del símbolo sagrado hiperbóreo. Y recordemos que la sinarquía no pretende acabar con el espíritu ni con los espíritus, porque es esa parte increada, pura y de belleza absoluta, que es lo que somos en realidad, lo que posibilita que el sujeto anímico vaya aumentando su esfera de conciencia, poniendo sentido en el mundo, creando cultura. Lo que la sinarquía, por tanto, va a tratar es de fagocitar, de absorber, de robar la potencia verdadera del espíritu, para que Elviria no adopte la actitud correcta que le puede liberar, que es la actitud graciosa luciférica, y nos mantienen siempre traccionados y absorbidos hacia esa parte lúdica, juguetona y totalmente frívola e irresponsable ante la propia liberación, o ante esa actitud adoradora que nos sentimos pequeñitos para que no conectemos con la excelencia y la potencia del espíritu. Y Moyano nos lo deja muy claro en Fundamentos, que el primer paso para la reorientación estratégica es que cada viria reconozca la realidad de su propia circunstancia dramática, porque solamente en ese reconocimiento podremos dejar de ser jugadores sacrílegos, permitiendo que caigan todas las caretas, todos los disfraces y todas las actitudes que no son acordes con el compromiso verdadero que realmente requiere el proceso de orientación y de liberación. Y está en nuestra mano, en la mano de cada viria, a cada instante, elegir la actitud netamente espiritual, que es la actitud graciosa luciférica. Porque todos los virias en proceso de orientación estamos sujetos al drama que emerge del símbolo sagrado, un drama que inmoviliza al yo y que nos puede llevar a la angustia. De ahí la importancia de elegir esa risa, que no tiene necesariamente que ser una risa física, porque a lo mejor por estrategia no es el momento de reírte en la cara de alguien en una situación dramática, pero basta con que sea una risa interna, que nos conecte con esa actitud netamente espiritual, desde la que nos damos cuenta de que todo es un chiste, desde donde podemos cancelar la tensión dramática y a través de la que podemos ir aislando el yo más allá de todo drama, aplicando la voluntad e interrumpiendo el proceso arquetípico del símbolo sagrado, que va a tratar siempre de confundirnos, de impactarnos y sobre todo de fagocitarnos y de anularnos desde la voluntad del espíritu. Y si nos preguntamos de qué manera la actitud graciosa luciférica cancela y suspende la tensión dramática que emerge del símbolo sagrado, ocurre a través de la voluntad graciosa, una voluntad que es reforzada por un aporte extra de energía, por un aporte mágico que no proviene de este mundo, que proviene del Paráclito, ¿sí? Es la vinculación carismática que el yo tiene con el Paráclito, con el Espíritu Divino, con el Espíritu Santo, no al que nos lleva la Iglesia y el cristianismo, sino realmente con la voluntad del incognoscible. El Paráclito es la voluntad del Dios verdadero y es Él el que nos concede, no de una forma progresiva, sino instantánea, un aporte extra de energía cuando nosotros como virias nos vemos ante un símbolo sagrado. Y tenemos, en cuestión de segundos, fuera del tiempo incluso, tenemos que elegir qué actitud adoptamos ante ese drama. Y es la voluntad graciosa, a través de la dosis extra que nos da el Paráclito, la que nos puede ayudar a cancelar esa tensión dramática y a colocarnos por encima del símbolo sagrado, no a través de una oposición ni de una lucha con él, porque ya sabemos que en el momento en el que ponemos sentido a algo externo, en este caso al símbolo sagrado, aunque sea a través de la oposición, de la rabia, del miedo, le estamos poniendo sentido. La mejor manera de cancelar el poder que ese símbolo sagrado tiene sobre el viria es riéndonos de él, es adoptando esa risa luciférica que cancela todos los velos de ilusión. Y esa actitud es favorecida y potenciada por el incognoscible, el Dios verdadero que se manifestará volitivamente siempre que nosotros lo llamemos desde el yo, desde el espíritu o desde el selbst.
Ya sabemos que desde aquí, desde el atrapamiento, desde la confusión, desde el olvido, desde los velos que nos separan del yo infinito, no es posible conocer al incognoscible. Lo único que podemos es experimentar a través de la donación que nos da el Paráclito de fuerza y de voluntad. A través de ahí podemos experimentar la realidad de la fuerza del incognoscible. Y eso es lo que va a ir reforzando la esfera Ere que rodea al Selbst. Y el yo insuflado de la gracia del Paráclito puede cancelar la tensión dramática a través del valor, llevando al Virya a la única actitud ética y moral que es el honor. ¿Y qué es lo que percibimos cuando como Viryas elegimos adoptar esa actitud graciosa luciférica? Lo que vemos fuera es que ese acto aparentemente dramático es falso y nos da risa porque podemos ver todo el proceso entelequial al que nos quiere llevar a través del drama y de la angustia. Y cuando adoptamos esa risa desmontamos instantáneamente el efecto que ese drama tiene sobre nosotros. Y nos recuerda Moyano, la mirada luciférica es risueña. La risa aparece y brilla en la mirada luciférica. Y si tuviéramos el valor para mirar el universo con la risa de Lucifer, toda esta maldita ilusión se disolvería en el caos primordial. Y no olvidemos nunca que es la esencia de lo luciférico lo que quiebra las leyes del universo. El tipo gracioso luciférico nunca va a caer en una actitud lúdica o sacralizante ante el símbolo sagrado, nunca va a sumirse en él, ni a degradarlo, ni a sublimarlo. Va a trascenderlo e incluso a ser capaz de adentrarse en su esencia arquetípica. Y aunque la potencia del símbolo sea muy grande, el Virya que adopte la actitud graciosa luciférica nunca temerá ante la potencia del símbolo y sabrá que la risa, sin importar la potencia que ejerza el símbolo, es siempre igualmente eficiente para cancelar esa tensión dramática, para no dejarse absorber por la perplejidad inicial que da al yo perdido la emergencia del símbolo sagrado, para quebrar así la ley del globo y atravesar valientemente los límites formales que le impone al Virya el símbolo sagrado. Es el momento, camaradas, de vencer a los demonios, no solamente fuera, sino sobre todo dentro, porque la actitud graciosa no solamente nos sirve para atravesar cualquier obstáculo en nuestro día a día, no solamente nos sirve para atravesar y trascender al símbolo sagrado y a cualquier mito, sino sobre todo para contrarrestar la emergencia de los demonios interiores, esos que nos quieren llevar una y otra vez a la identificación con el sujeto anímico, con el sufrimiento y con el olvido. Y nos recuerda Moyano, cuando seas capaz de haber vencido lo que es más importante para ti, lo que constituía tu motor de vida, tu motivación en esta existencia, y ya ni siquiera lo recuerdes porque haya perdido su trascendencia, en ese momento habrás vencido al símbolo sagrado, habrás enfrentado para siempre al guardián del laberinto que capturaba tu atención y enervaba tu voluntad. La gracia está en nosotros, la gracia nos es concedida por la voluntad del incognoscible. La gracia está en nuestra sangre. Solamente tenemos que permitirnos activarla en nosotros y elegir esa actitud ante cualquier drama que este mundo absurdo nos trae a cada instante. No sirve de nada en este final del Kali Yuga querer cambiar el mundo, pretender, esperar, anhelar o tener cualquier tipo de esperanza en que las cosas cambien allá afuera. El auténtico acto de poder que podemos hacer es de construir este mundo desde dentro, y la actitud deconstructiva más poderosa es la risa, puesto que si el drama y el dolor es lo que alimenta el demiurgo y es a lo que nos lleva toda la construcción cultural de este universo que está sostenido sobre el dolor de los Viryas, de los espíritus puros, contrarrestar eso, la manera más eficiente es riéndonos, no queriendo caer en el juego del drama, no convirtiéndonos en un jugador sacrílego
ni en convertirnos en adoradores de ese símbolo sagrado o de ese sufrimiento que nos trae el demiurgo a cada paso. Es reconocer que Cristo Lucifer está en nosotros, que nos concede a cada momento la risa que todo lo puede, la risa que rasga los velos de ilusión, la risa que cancela toda tensión dramática y que nos hacen regresar a la autorreferencia y poder experimentar la propia existencia, por tanto desvinculándonos de todo y de todos aquellos que consciente o inconscientemente, queriendo o sin querer, están induciendo a los virias a la desorientación, cuando en realidad están o estamos buscando el camino, la salida verdadera para la liberación, ¿o no? ¿Sí? Aquí es la gran pregunta, ¿o no? ¿De verdad queremos liberarnos? Ya no hay vuelta atrás una vez que la sabiduría hiperbórea impacta en tu sangre y te hace recordar quién eres. Juguetear por el camino, entretenerte, proyectarte en el astral, sacralizar los símbolos, arrodillarte, no es el camino del guerrero hiperbóreo. Somos dioses, camaradas. Y desde esa certeza me despido por hoy anunciándoos una novedad, y es que seguramente cuando salga este vídeo, porque lo grabo algunas semanas antes de que salga al canal de YouTube, ya estará puesto en marcha un proyecto nuevo que comienzo con el camarada Quinto, un proyecto que hemos llamado El Reflejo del Espíritu, un punto de encuentro en el que podamos reflejarnos unos a otros, de ahí el título, porque si no tenemos al otro no podemos vernos, y que nos utilicemos no para depender de nadie, en este caso de nosotros que vayamos a generar este espacio, sino para que cada viria, a través del estudio de la obra de Moyano, que es lo que vamos a ir propiciando y proponiendo, que cada viria vaya haciendo ese recorrido hasta que llegue a la ética noológica para que pueda construir su propia estrategia de liberación a través de la orientación correcta. Se trata de generar un acompañamiento que empodere a los virias para evitar precisamente que caigamos en esto de lo que he venido a hablar hoy en el vídeo, en actitudes sacralizantes, en actitudes lúdicas, e incitar siempre a conectar con la alegría del yo, con la gracia luciférica del viria despierto, que es realmente la que nos va a conducir hacia la orientación correcta. Para más detalles sobre este proyecto podéis, si queréis, visitar o uniros a mi canal de Telegram, Regreso al Origen, donde iré actualizando, es mi espacio de compartir en este momento, y ahí iré subiendo la información pertinente cada vez que vayamos. Podéis escribirme también, si queréis, al mail regresoalorigen0@gmail.com, para más información sobre este compartir que vamos a hacer por Zoom, o para compartir cualquier otra cosa como venís haciendo hasta ahora. También os recuerdo que estoy a disposición para sesiones personales de acompañamiento, y también está disponible la posibilidad de hacer una donación a este canal para que pueda seguir compartiendo los vídeos. Toda la información sobre esto está al final del vídeo y también en la descripción debajo. Sin más, me despido desde la gracia, desde la voluntad, activando el recuerdo de lo que somos a cada instante, inquebrantables. No importa lo que pase fuera, lo único que importa es elegirnos a cada paso, elegirnos desde el yo y recordarnos que somos gracia pura y que la gracia nos guía y nos asiste. Hasta pronto.